Muy bien. Buenas tardes a los que se vayan sumando en línea. Buenas tardes a los que están aquí presentes. Hoy tenemos un tema que me plantearon algunas personas que vienen aquí a veces a las meditaciones y es un tema que de repente dio mucho para hablar. Esta historia de nuestro ego, las trampas que nos pone nuestro ego, lo subjetivo que somos todos los seres humanos. Todos tenemos momentos en que somos completamente subjetivos. Y bueno, y también parte del ego es la imagen, parte del ego es el prestigio. El prestigio. Tener un prestigio ahora y tener una imagen hacia el mundo es fundamental para muchos seres humanos. En realidad parece ser lo más importante, ¿no? Inclusive el maestro Laferrière tuvo en su cabeza, ¿sí?, algo muy importante que nos mostró. Estaba en un momento señalando, ¿sí?, un obelisco que terminaba en una pirámide, un obelisco, ¿no?, que es un símbolo de evolución, un símbolo de búsqueda de la sabiduría, que es un símbolo de los 4 elementos, para llegar a esa quinta posibilidad, el quinto elemento, el quinto sol, el quinto reino universal. Y entonces dijo una frase para sus discípulos: no miren mi dedo, lo que estoy señalando, no miren mi imagen, miren la enseñanza, el camino que les estoy mostrando. ¿Por qué eso? Porque nos quedamos con el ego, nos quedamos con la imagen. Por ejemplo, si me pongo a pensar en Pitágoras, no conozco a Pitágoras, ha habido estatuas de Pitágoras, bustos de Pitágoras, se calcula más o menos, pero no conozco la imagen de Pitágoras. Pero sí conocemos, muchas gracias, sí conocemos su enseñanza, ¿sí? Y todos los seres humanos estamos por ahí preocupándonos por la imagen. Incluso hay seres humanos que se dedican a ver cómo cuidan la imagen de una persona pública, cuando es un personaje público, cómo hace para poder pegar más, para poder llegar más a las personas, cómo debe moverse, cómo debe estar su rostro, no solo lo que va a decir, sino toda la imagen. Incluso llega un momento en que no importa qué es lo que dice, sino la imagen. El prestigio que tiene, por ejemplo, ¿no? Conozco gente con títulos, hasta más de 3 títulos universitarios, con un currículum tan grande que uno dice, bueno, esta persona es una garantía. ¿Pero garantía de qué? Una de estas personas muy interesantes, muy inteligente, con mucha energía, con gran capacidad intelectual, no sabe esa expresión, pero tiene títulos y entiende pasiones, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde está la clave? ¿El currículum de un ser humano es importante? ¿Lo que muestra en un ciclo de vida es importante? ¿Vale todo la imagen de un individuo? Cuando hablamos la semana pasada, hablábamos de la imagen y del prestigio y de un aprendizaje que tenemos que hacer los seres humanos con respecto a la imagen que le ponemos a las personas, ¿sí?, a la imagen que le mostramos al mundo, lo que queremos que vean de nosotros y lo que realmente somos. Y además hay algo más, lo que creemos que somos. Entonces, a través de un trabajo de meditación, algunas personas en un grupo llegaron a darse cuenta que mantener su imagen
su prestigio. Les llevaba mucha energía. Y el problema no era mantener la imagen, sino que mantener esa imagen y ese prestigio no tenía nada que ver con lo que realmente son, sino lo que conviene mostrarle al mundo. Y ahí está siempre nuestro ego haciéndonos trampa. Siempre. Cuando nos sentimos heridos ante algo que nos dicen, reaccionamos de manera susceptible. ¿A quién insultan? ¿Hay alguna manera de insultar a lo esencial de una persona cuando de repente ofendemos su imagen física o su imagen o su psicología o todo lo que tiene que ver con los pilares que sostienen el ego? Pero a lo mejor yo pienso que, como hemos hablado de este tema otras veces, de alguna manera todos saben de qué se trata el ego. Hay diferentes maneras de verlo, pero una manera simple de ver el ego es ver lo que somos físicamente, un cuerpo físico, ¿sí? También lo que somos en ese mundo emocional y también nuestro intelecto. Nuestro intelecto, nuestras emociones nos dan ciertas características, nos presentamos al mundo. Entonces hay una estructura psicológica y el ego que tiene que ver con la personalidad, ¿sí? Es exactamente lo que necesita un apoyo externo. Ese apoyo externo se llaman pilares psicológicos. Cada ser humano tiene su apoyo externo. Yo escucho cuando una persona me habla a veces, si habla su ego, que está mostrando lo que es, lo que vale, lo que valió, lo que hizo, el currículum que tiene y toda una serie de cosas que tienen que ver con esos pilares de donde se apoya. Una carrera universitaria, fama, trabajo, dinero, juventud, belleza, fuerza, poder, ¿sí? Religión, ¿sí? Una cruz, algo que externamente te muestre al mundo, ¿sí? Y te muestra al mundo una imagen de lo que aparentemente eres. Entonces la gente te identifica inmediatamente con esa imagen. Pero el ego, que es el hábito, hace al ser. Un monje es monje solo porque se pone un hábito. Un gurú es un gurú porque se pone un traje, ¿sí? Una bailarina es una bailarina porque se pone ropa de bailarina, ¿sí? Un pintor se puede disfrazar de pintor, tener su paleta, las pinturas, ya es pintor, ya es pintor. Puede sacarse fotos así, ¿sí? Entonces, todo lo que vivimos, realmente sufrimos y gozamos los seres humanos, tiene mucho que ver con nuestro ego. Nuestra vida no la apoyamos en general en lo esencial, lo apoyamos en el ego. En el ego, esos pilares. Cuando un ser humano se da cuenta que su ego necesita que lo adulen, necesita que le diga que es bueno, necesita que lo apapachen, necesita que le agradezcan, necesita que lo reconozcan, que le paguen, necesita gracias, necesita apapachos de todo tipo, ese ser humano se empieza a dar cuenta de en dónde se apoya su personalidad, su ego. Y entonces tiene la opción, cuando un ser humano comienza a observar su ego, a reconocerlo por capas, ¿no? De afuera hacia adentro. Incluso la estructura psicológica que ha creado el mismo ego. Y dentro del ego está también el inconsciente, que maneja prácticamente nuestra vida. Porque para que un ser humano no lo maneje su ego, su estructura psicológica y todo lo que es su imagen y su característica de acuerdo a la educación, a la familia donde ha vivido, ha crecido, el país donde ha nacido,
para que ese ser humano trascienda eso, primero necesita reconocerlo, mirarlo, inclusive fortalecer el ego. El ego necesita estar fuerte. Un ego fuerte, un ego saludable, es un ego con posibilidades de servir al ser. Un ego enfermo, un ego desnutrido, no tiene posibilidades de servir al ser. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es todo el tiempo tratar de fortalecer, de nutrir el ego. Entonces el trabajo, el dinero, todos esos pilares psicológicos, digamos que lo necesita, es imprescindible. Pero cuando un individuo ha logrado un ego fuerte, nutrido, tiene una posibilidad enorme y extraordinaria: trascender el ego. Y ahí es donde empieza uno a tener que darse cuenta de los engaños del ego. ¿Sí? El ego se basa en que ha tenido éxito, porque los fracasos, digamos que nos disminuye la autoestima, nuestro ego se siente como mal, ¿no? Los errores que cometemos, pero resulta ser que errores, fracasos, éxitos y aciertos son todas situaciones que en realidad, aunque forman parte del ego y lo vivimos cotidianamente, no son lo esencial de la vida. Todo sirve de aprendizaje, un aprendizaje. Entonces, volviendo al individuo que quiera darse cuenta de las trampas de su ego, de todas estas historias que vivimos que tienen que ver sobre todo con el hecho de mantener el ego, si el individuo empieza a observarse y poco a poco deja de depender de esos pilares psicológicos en los que se apoya el ego, no hay que abandonarlos. Dejar de depender y desapegarse de algo no es abandonarlos. No. Simplemente empezar a independizarse. ¿Para qué? Para que ese ser humano pueda en cierto momento, viene una partecita que le podemos llamar esencia, 5, 6 años, un niño, la personalidad donde afirma el ego, que puede durar de los 6, 7 años hasta... Hay gente que todavía está afirmando el ego aunque tenga 80 años. ¿Sí? No ha madurado, pero afirma la personalidad, tiene, digamos, una ubicación en la sociedad, una familia, todo lo que necesita la persona. Pero si esa persona se observa a sí misma, se va a dar cuenta que todavía hay un vacío en su interior. El ego te dice que para llenar ese vacío, y ese es uno de los grandes engaños, tienes que tener mejor imagen, tienes que tener más reconocimiento del planeta, de la gente, más dinero, tienes que tener más en los pilares psicológicos. Ese es uno de los engaños más grandes que nos hacemos a nosotros mismos. Todo eso sirve de medio para algo más importante que no es todo eso, sino trascender el ego. Sigue entrando frío, ¿no? Sigue entrando. Sí, conviene. Así no están así todos acurrucaditos. Estaba muy lindo, pero ahora empezó el vientito. Pero bueno, lo que pretendo hoy es que tengamos una conversación. Esta conversación va a ser los que están aquí presentes y los que están en línea. Sí. Y voy a conversar de lo que ustedes necesiten, porque podría pasarme hablando mucho del ego, de verdad. Y no es porque no sea egocéntrico, sino porque me he visto muchas veces en esa historia. El ego es envidioso. El ego compite. El ego se siente mal si es menos que alguien. El ego, si está feo, se siente mal. El ego, si le faltan algunos de sus pilares, sufre. El ego es celoso. El ego es desconfiado. El ego es vulnerable. Y el ego nos está diciendo permanentemente que tenemos que fortalecer el ego para no ser vulnerable.
No es cierto. Lo que hay que fortalecer luego de tener los pilares psicológicos necesarios, donde se apoya la personalidad, es que hay que trascender el ego y volver a esa partecita que es la esencia, lo esencial en nosotros. Pero va a costar mucho volver a la esencia, porque el ego va a estar interfiriendo permanentemente, porque, digamos, ha cobrado fuerza, se ha hecho fuerte. Inclusive es un ego fuerte cuando tiene bajo autoestima, porque permanentemente está ahí nublándonos la vida. Y si el ego tiene alta autoestima, es lo mismo. Así que en realidad hay que hacer un trabajo con esto muy interesante. Todo siempre parte de la observación de sí mismo y empezar a pescarnos en diferentes cosas. Es ahí donde hay meditaciones muy recomendables para pescar el ego, para darse cuenta, para reírse de sí mismo, que no sería de sí mismo interno, sino del ego que hemos creado. ¿Vieron que hay gente que dice, he creado un monstruo cuando apoya a una persona y de repente esa persona se volvió desagradecida y después sigue su vida? Es que le alimentó el ego. Y el ego lo engañó al otro, le dijo, no, yo ya no te necesito, soy más que tú, además. El ego puede ser muy desagradecido. Sí. Maestro, ¿podría decirse que el malo de Kung Fu Panda le fortaleció el maestro sin querer el ego? Sí. Por eso el maestro se sentía muy mal, Shifu. La primera película es muy interesante, porque él le hizo ver a su hijo adoptivo, que era su preferido porque era fuerte, cuando se dio cuenta que podía ser grande en el karate, le hizo ver que era el mejor y que tenía que ser el mejor. No que tenía que superarse a sí, sino ser reconocido como el mejor. Incluso le dijo que él era merecedor del rollo. ¿Cuál era el rollo del dragón? No sé. El pergamino del dragón. El rollo del dragón. Sí, el secreto, sí, de la gran enseñanza, ¿no? Entonces, sí, el maestro alimentó un monstruo. No le hizo trabajar la humildad, no le hizo trabajar la esencia, y entonces cada día se corrompió más. Cada día se corrompió más. Así que se sentía muy mal con eso, porque había creado un monstruo y muy destructivo, y además le había enseñado todo, porque pensaba que él iba a hacer su gran obra. Era su ego también, su ego. El ego del maestro se proyectaba en su discípulo, ¿sí? Todos podemos equivocarnos. Por eso, aunque no hay que bajarle la autoestima a nuestros hijos, es muy importante que aprendan a competir consigo mismo, no con los demás. También que aprendan, en vez de afirmar su ego únicamente en ser mejores que los demás, en ser mejor que sí mismos, no mejores que los demás. Y ese es el problema que tiene la sociedad. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tanto trauma, por eso hay tanto vacío. Pero el vacío más grande que hay es que la gente no madura, no maduramos. Seguimos alimentando el ego. Yo tenía un cliente, digo tenía porque ya no es más mi cliente, que era un amigo y le decía cosas, ¿no? Incluso se quedaba a conversar conmigo. Entonces yo le cobraba el trabajo, no le cobraba la terapia, ¿no? Porque era muy egocéntrico y su ego, o sea, muy rico, y tenía una colección de coches muy caros, antiguos y nuevos, unos 250 carros, ¿no? Eso es mucho dinero, ¿sí? Y entonces, de repente, no se comunicaba bien con su hijo, la pareja, lo otro, lo demás.
una persona muy inteligente para hacer un negocio extraordinaria. Pero, ¿para qué querías más carros? ¿Para qué quieres más fábricas? ¿Para qué quieres más poder? ¿Para qué quieres más dinero si tienes lo que necesitas? Observen, el problema no es el dinero, el problema es el poder. Y cuando un ego se va enfermando, busca poder. Yo puedo más. Y eso te enferma. Si a nuestros hijos le enseñamos a poder más que sí mismo, a superarse a sí mismo, sin compararse, ese niño aprende de manera diferente. Pero, ¿no? Este discípulo que era Cien-Long, así, Tai Lung, él tenía que ser el mejor de los mejores, vencer a todos, eso es todo. Y entonces siempre está la lucha de la persona sabia que no quiere vencer a nadie, entonces lo ponen a Kung Fu Panda como el humilde, ¿no? El que no sirve para nada, ¿sí? Humilde. Y el otro ambicioso, ¿no? Ambicioso. Esa película tiene algunas frases muy interesantes. Y el ego está siempre preocupado por el reconocimiento, la expectativa del futuro, los problemas del pasado, siempre. Inclusive si tuviste mucho éxito en el pasado y ahora no lo tienes, eres una persona amargada. Si lo que te alimenta el ego es el éxito y ya dejas de tener éxito, ¿y entonces qué onda? Se acabó todo. Es interesante. Nos pasamos toda la vida alimentando lo menos trascendente de nuestra vida, la persona, que es completamente pasajera. La solución es comenzar a mirar si uno puede alimentar algo en uno que no sea el ego, que sea esencial, que no necesita adoración, reconocimiento, que no le afecte ni el éxito ni el fracaso, que pueda trascender incluso los ciclos de la vida. ¿Hay alguna pregunta? Sí, maestro, yo quiero preguntarle que entonces si se va a hablar de ego, tendría que hablar del ser, para poder identificar también un poco más o tener una referencia de lo mismo que está. Podría ser. Cuando hablamos del ser humano, lo humano tiene que ver con el ego, lo que vemos concreto, la materia, el instinto, las emociones, los sentimientos, el intelecto, la razón, la persona que somos. ¿Sí? El ser es lo abstracto en nosotros. Lo que vemos es lo humano. Lo que somos es lo divino, lo que podríamos llamar ser, lo que es el ser, la esencia. Por eso en psicología se habla de volver a la esencia. Pero para volver a la esencia tienes que limpiar los traumas de la niñez y los problemas del ego, de la personalidad, para volver a la esencia. Estamos hablando de esencia, no estamos hablando de algo abstracto. Lo que realmente es por dentro de un ser humano, lo que es el ser. Entonces hablamos de ser humano y nos hemos preocupado y nos preocupamos en general en alimentar lo humano y nos olvidamos de alimentar el ser. Y es el problema que vivimos en este momento a nivel mundial. Por eso hay un gran vacío existencial. Y como tratamos de llenar con cosas del ego, con compras, con esto, con aquello, con adicciones, todas cosas que nos aturden, incluso es parte del ego. El ser no puede tener miedo. El ser está en armonía con la inteligencia que mueve la vida. El ego sí es temeroso, muy temeroso. El ego es manipulable. Toda una persona vanidosa la puedes manipular fácilmente. A una persona con miedo la puedes manipular fácilmente, porque no es la esencia.
es la personalidad la que está manipulando y la persona no es consciente de todo eso. ¿Qué vas a decir, Lino? Bueno, lo que refiere usted, maestro, bueno, personalmente no sé si estoy bien, quisiera que usted me lo dijera. Como que yo fui pasando esas etapas del ego desde mi infancia, por situaciones, bueno, primeramente de mi operación en mi pierna, desde niño. Mi ego era el que me levantaba para poder competir de alguna manera con los demás niños en las actividades normales de un niño. Eso era lo que me sucedía de niño. Ahorita, por lo que usted está diciendo, estaba yo compitiendo por tratar de ser igual que los demás niños en el aspecto de correr, brincar, hacer 1000 cosas que hacen todos los niños. Cuando salía dañado el ego era cuando existía el rechazo de los niños hacia eso. Así es. Posteriormente, ya de, bueno, vamos a decir que adolescente, sufro esa misma situación, pero trato de cambiarla y ya no verme tan dañado. Sigo con el ego de seguir creciendo. O sea, el ego es el que me levantaba a mí para poder hacer más cosas. Sí. No sé si, Sí. si llego a mi etapa adulta, el ego es el que me continúa levantando para cualquier situación. Llego ya a una etapa ya madura y mi ego ya no está compitiendo por nada, sino simplemente estoy haciendo lo que yo quiero hacer, sin importarme si está bien o está mal lo que digan las personas que están a mi alrededor. No sé si estoy en lo correcto, maestro. Sí, porque necesitamos el ego y necesitamos armar la personalidad desde niños. Y es muy importante eso. Pero la sociedad le ha dado tanta importancia al ego que al final de cuentas ya de niños estamos lastimados. Y hay tanta competencia ya no más de niños que hay bullying, realmente hay malos tratos, porque las personas no compiten consigo mismas, que eso sería también el ego, superarte a ti misma, a tu propio ego, superarlo, ser mejor ego, ¿no? Entonces sí necesitamos la etapa de apoyar el ego, de tener un ego fuerte. En Oriente, y en una época también en Occidente, se hablaba de eliminar el ego, de anular el ego, de bloquear el ego, ¿sí? De martirizar el ego. ¿Para qué? Para que surgiera lo divino en ti, porque el ego es el que te lleva al pecado, el ego esto, aquello, lo otro. Eso es otro extremo del mismo ego. Eso también es un engaño del ego. ¿Sí? Así, despreciar el ego para sentirte que solo sirves a Dios. También es un engaño del ego. Sufrir enormemente para decir, estoy con Dios porque sufro, ¿no? Muchas cosas en ese nivel nos llevan a enfermedades horribles, ¿no? Narcisismo, masoquismo, sadismo, megalomanía. Pero sobre todo, en general nos lleva una vida infeliz, porque nos dicen cómo vivir. ¿Cuál es el ego más reconocido en la escuela? Los egos más reconocidos. A ver, ¿cuáles son los egos más reconocidos en la adolescencia? ¿Sí? En la sociedad, ¿quiénes son los egos que más respeta a la gente? ¿Sí? Observen, ¿sí? Observen. Es algo muy interesante ese proceso, pero es un proceso donde caímos en las trampas del ego como sociedad, completamente. Entonces, ahora que terminaste, tu ego te levanta, claro, porque tienes que fortalecerlo, te está diciendo, anímate a vivir, anímate a ser alguien, claro, muy bien, claro que es útil. Pero una vez que ya se maduró, hay que ver
¿Cómo vuelves a la esencia, a lo más importante de ti mismo? Y esa etapa es una etapa que si no se vive, el vacío está siempre ahí. No lo cubres con 250 carros, como le estoy diciendo. No lo cubres con cientos de terrenos y campos y hectáreas. Conocía a un señor. Bueno, es que a veces hay gente de Carlos Paz que ve los videos, no lo quiero mencionar. Y aparte ya falleció también este hombre. Y tenía sus cosas, era un ser humano inteligente, pero tantas tierras, tanto ego. Inclusive él decía que tenían que hacer una escultura, una estatua de él, ¿no?, en la ciudad. Una vida triste, en realidad, pero el poder es increíble. Y su miseria interna, su miseria humana, sus abusos, hasta con la familia, ¿no? Y después la familia abusó de él también, se quedó con todo. Estas cosas son fuertes y todos podemos caer en las trampas del ego. Por eso, en un camino iniciático, se necesita un maestro vivo, un colega vivo, aunque sea un amigo vivo, alguien que de afuera te diga, no, te estás engañando, no, ¿por qué si? Mira, a lo mejor, mira esto, mira aquello. Es interesante nuestro ego. Nuestro ego es tan fuerte que puede llegar a tapar lo que somos como esencia. Y él es el vehículo. El ego es el vehículo de nuestro ser, lo que dijimos que era el ser o la esencia. No es lo más importante, pero el ser necesita este vehículo que es el ego. Y entonces, en lugar de eliminarlo, hay que tenerlo bien, tenerlo contento y trascenderlo, pero no olvidarlo. No hay que olvidarlo. O sea, aquí estás, pero nada más me acompañas. O sea, no más, no eres como tan importante, no eres lo más importante. Así es. Y además de eso, te miras desde adentro y te das cuenta cómo reaccionas ante una pérdida, ante una ganancia, ante una situación, ante una ofensa. ¿Cómo reaccionas? ¿A quién insulta? ¿A quién insulta la gente? Al ego. Te está insultando al ego, a lo que ve, así. Me dice, ay, qué fea que eres. Ay, qué mal que te queda eso, ¿no? No sirves para nada. Todo toca el ego. Si hablamos de la esencia y el ser, estamos hablando de las partículas del universo que hay en cada uno de nosotros. Y eso es lo más valioso y eso está en todos. No importa que sea el ser humano más famoso o el más olvidado del planeta. Como esencia eres igual de valioso. Como ser, todos tenemos el mismo valor ante el cosmos. Simple. Como ego, cumplimos roles. Somos mujeres, hombres y todos los niveles intermedios. Estamos en un rol en la sociedad. Somos más chaparritos, más altos, más bajos, morenos, rubios. Pero eso es lo esencial. Todo lo que somos y que a nosotros le damos importancia, que es el ego, lo externo, se echa a perder como la ropa. La ropa envejece, tú usas la ropa varias veces y se gasta, ¿no? Bueno, el ego se arruga, envejece, incluso se cansa, los huesos empiezan a doler, ¿sí? Observen. Pero nunca muere. El ego sí muere. Cuando yo muero. Cuando te mueres. ¿Se acabó? ¿El ego se acabó? ¿Qué queda de ti? El alma, el ser.
Hay algunas enseñanzas muy duras que dicen que si un ser humano no nutre lo que es como ser, como esencia, pierde la inmortalidad. Si sus partículas ya no tienen algo, sí, se diluye y sigue siendo parte del cosmos, pero no como individuo. No creo que sea tan así, pero también tiene cierta lógica, porque la naturaleza es muy selectiva. En todo es muy selectiva. Incluso, ¿por qué 5 millones de espermatozoides por centímetro cuadrado? Si no recuerdo mal, ya no me acuerdo. Sí, 5 millones. Bueno, en algo... Bueno, eso creo, ya no me acuerdo, la verdad. Pero, ¿por qué tantos millones? Si uno solo, o 2, o 3, bueno, 5, va a fecundar. Es muy selectiva la naturaleza. Muy selectiva. Tremendamente selectiva. Si hiciéramos el cálculo de todos los peces que nacen en el mar, no habría una computadora que pudiera contar ese número. Sí. No más en los estanques que tenemos, y eran 3 peces que trajimos al principio, ¿no? Dame un poquito más de café. No, de bebida fresca. Oh, entonces, paremos ahí. Voy a responder rápido. ¿Te respondí? Sí. Bueno, sí. Seguimos, ¿eh? Nada más lo que me quedó bueno al final, que como conclusión, como las charlas que hemos tenido anteriormente, es siempre mirar hacia nosotros para ir no controlando nuestro ego, sino viendo nuestro ego cómo evoluciona o cómo va. Sí, sí. Así ya ahora sí lo entendí yo así. Sí, y lo puedes reeducar a tu ego. Puedes crear una estructura psicológica nueva si quieres. Porque todo eso es parte del ego. No es que vayas a cambiar lo que eres como esencia, sino que tú mismo, tu esencia puede crear, puedes nacer de nuevo, por decirlo. Sí. De hecho, yo consideré un nuevo nacimiento cuando entré en la escuela de Yamines, porque hice un cambio muy grande de vida. ¿Sí? Como si empezara de nuevo, y me cambió todo el panorama alrededor, y me cambió incluso el núcleo de amigos, pero no porque los quería cambiar, sino que me abandonaron. Si ya no pagaba más vino, más whisky, más asado, y no les daba más cigarrillo, y tenían muchos, conmigo iban todos, terminábamos una reunión o un partido de vóley, ¿sí? Todos se iban conmigo porque yo era joven, pero trabajaba y tenía mi dinero, así que les pagaba a todos. Y después en la juerga también, no sales por ahí. Es interesante el proceso. Y resulta ser que no eran tan amigos. Vas descubriendo cosas, ¿no? Es interesantísimo. Bueno, pero sí. Y lo que vas viendo desde adentro, que vas creando en tu mente, una mente que observa la mente, a tu intelecto, una mente que observa tus emociones y una mente que observa tu instinto. Entonces, poquito a poco tú puedes ir viendo qué te conviene de tu estructura psicológica, dejar como está, fortalecer o cambiar. A ver si respondo a alguna pregunta. El ego es el que nos da la batuta para el juicio, dice Gina. Para el juicio. Ay, Gina, no te alcanzo a entender. Robert Flores. Para el juicio. Si hablamos de juicio, hablamos de juzgar. El ego siempre está juzgando, especialmente afuera.
Necesitamos crear algo en nosotros que pueda juzgar y mirar nuestro propio ego. Pero si hablamos del juicio final, no es el ego. Es tu propio ser que graba todo tu comportamiento y te juzgas a ti misma. Sí. ¿Cómo combatir el ego? Dice Robert. No hay que combatir el ego, hay que hacerse amigo del ego. Hay que hacerse amigo incluso del monstruito, le digamos monstruito para que sea pequeñito, que también tenemos en la sombra. No hablemos del inconsciente, la sombra, lo que está en la sombra. ¿Ven? La sombra de la mano. La sombra está afuera, no es la mano. ¿Sí? Los seres humanos, lo que no nos gusta de nosotros, lo tiramos a la sombra, pero lo vemos reflejado en otras personas. Así que la sombra te hace muchas jugadas. Y lo que ves reflejado en otros, ni siquiera puedes reconocer, porque tu ego te hace trampa, que es parte de ti esa sombra, que tú la estás proyectando, ¿no? Pero hay que hacerse amigo también de la sombra. Así que, más que combatir el ego, hay que aprender a controlarlo, manejarlo. Eso se llama en el yoga pratyahara, el control de los sentidos, el control de todo lo que somos, no solo de los sentidos. El control incluso que te da la posibilidad de la concentración, el ekagrata. No nos podemos concentrar porque nos gana el ego en la meditación. No nos podemos concentrar en algo, me distraigo porque me gana el ego. Fíjense, es interesantísimo, el ego nos hace muchas jugadas. Por eso nos distraemos. El ego está en el pasado, en el futuro. Generalmente no puede estar en el presente. Entonces hay que ubicar el ego. Entonces vamos con la alegoría de la carroza. Porque también hay una alegoría que es la alegoría de las cavernas. Que hay un ser humano, que observa todo el movimiento de unas figuras, de todo. Pero resulta ser que todo eso que estaba mirando eran las sombras, no era la realidad. Hay muchas cosas más profundas, pero vamos con la carroza, que eso sí se los quiero completar. Observen. El ego es la carroza, cuerpo físico. El instinto, los caballos, sí. El conductor, los caballos, el instinto, la carroza, tiene que ver con la materia, el instinto, el ego, las emociones, los sentimientos. El conductor de la carroza, ¿sí? Porque hay ruedas en la carroza, uno puede decir las ruedas, el entusiasmo, las emociones, vamos para aquí, para allá, lo que te gusta, lo que no te gusta. El intelecto, que es parte del ego, es el conductor de la carroza. La mente. ¿Está bien? Carruaje, ¿sí? Ruedas, caballos, la fuerza vital, lo que conduce, la materia, el instinto, y la mente, aquí. Pero resulta ser que lo que verdaderamente somos es lo que está adentro del carruaje. Y adentro del carruaje está la esencia, el ser, el yo profundo, el ello, la proyección del universo. Todo lo demás sirve al pasajero que hay en el carruaje. Hay que empezar a analizar eso, porque eso no pasó de moda. Sí, ya sé, ahora tenemos carros, ¿sí? Inclusive digitales y se manejan solos también. Sigue siendo lo mismo. Siempre hay un pasajero. Sí. Ese pasajero es el ser, es el esencial que somos nosotros. ¿Y qué tenemos que aprender a hacer? A tener una buena carroza, los ejes engrasados. ¿Por qué no engraso los ejes? ¿Cómo decía? Ay.
Sí, qué linda canción de Atahualpa Yupanqui. Si a mí me suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Sí, ese Payupanqui era un viejo sabio, ¿saben? Impresionante. Bueno, entonces necesitamos alimentar los caballos para que puedan correr bien, tener engrasadas las ruedas, los ejes, las emociones, tener el carruaje fuerte y tener un conductor que sepa a dónde ir. Pero ¿quién le indica por dónde va a ir? El que está dentro del carruaje. Entonces, para que el ego no nos haga trampa, incluso hasta reírnos de las trampas de nuestro propio ego, necesitamos que lo esencial en nosotros esté mirándose, mirando al ego, ¿sí? Y eso es la observación profunda de sí mismo, un observador interno, que es lo que verdaderamente somos. No hay que combatir el ego, hay que ser amigo, hay que nutrirlo para que nos sirva de vehículo para vivir experiencias cada vez más constructivas, más elevadas, más sanas, lo que le convenga y lo que necesite ese morador que hay adentro de esa persona que somos. Sí, voy a tratar de ser rápido. ¿Cómo trascender el ego siendo asertivo? Dice Maritrina. Bueno, todos los seres humanos aprendemos por acierto y error, y el error en realidad no es ningún problema, porque si uno comete un error, sí, lo único que sabe es que por ahí no es y lo tiene que hacer de manera diferente, así que no es un error, es un aprendizaje. Para aprender a ser asertivo necesitamos aprovechar las experiencias que ya vivimos como ego, las experiencias que traemos en nuestra alma. Es ahí donde hoy me gustó, porque uno de los temas que va a haber en Navidad tiene que ver con los nodos lunares. Los nodos lunares, lo que traemos en nuestra alma, ¿sí? De positivo y negativo, las dos cosas. Y entonces nosotros traemos cosas, traemos experiencias, pero además de eso, un ego asertivo es un ego que aprovecha las experiencias del pasado, ¿sí? Hay dichos muy simples, es decir, bueno, de nuevo te tropiezas con la misma piedra. Eso es un ego que no está aprendiendo, que no está atento, ¿sí? O le das de patadas al aguijón y le sigues dando de patadas al aguijón, o sea que pateas un aguijón y te duele, te pincha. Pero un ego que aprende, lo pateo una vez, no, eso pincha, ya no lo pateo, y entonces ya aprendes. Entonces hay que estar atento, despierto. La observación de sí mismo hace que aprovechemos todo lo que aprende nuestro ego para no repetir las mismas cosas. Pero cuando no estamos atentos, volvemos a repetir lo mismo sin darnos cuenta. Hasta el cansancio. Llega un momento en que, incluso en las relaciones de las personas, así que están juntas, ven que siempre hace lo mismo la misma persona, siempre se enoja de la misma manera por lo mismo. El otro que está afuera lo ve, pero el que le pasa no lo ve, porque no se está observando. Así que no puede ser asertivo. Así que aprovechen toda la experiencia del pasado en el presente. Nada se desperdicia. Nada. De verdad. Así que no es tan difícil ser asertivo. Y además de eso, el ego tiene que servir al pasajero, al que va dentro del carruaje. Si tienen un ego que solo se sirve a sí mismo, tienen un ego que hay que reeducar, porque está enfermo. Entonces, cuando decimos, adórenme, mírenme la foto a mí, miren qué lindo que soy el mejor, eso es un ego enfermo, no estás alimentando la esencia. Reconózcanme, ¿sí? Llámenme como el mejor, el de los mejores, ¿sí? Todo eso es un ego enfermo. Entonces no puede ser asertivo. Necesita uno aprender a observar su ego. Eso es fundamental. O sea que la atención profunda es enemiga del ego. La atención profunda, no.
lo que hacemos es que cuando nuestro ego me dice, ay, me puse celoso, ay, me puse celoso por eso, qué tontería, págate, lo arreglas. No, déjate de embromar, le tienes que decir a tu ego, ay, de repente quiero hacer esto, no, pero eso no conviene. Y conversas con tu ego. Al final de cuentas, eres tú mismo. ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Qué quieren tus emociones? ¿Qué quiere tu mente? Pero tú le tienes que decir qué hacer. El pasajero le dice por dónde, por qué camino va a ir. No, yo quiero ir por acá. Y por ahí no conviene. Vamos a ir por acá. Sí, pero tengan que ir para allá, pero ya te diste ahí de cabeza contra la pared. Ahora vamos a ir por acá, aunque quieras ir por ahí. ¿Sí? Dice, no, miren, ¿qué es el ego? Quiero hacer esto. Órale, vaya. Vamos. ¿A cuánta gente no se imaginan? Son miles de personas, que le puedes decir, esto no te conviene, y lo siguen haciendo. No son ellos los que mandan, no es lo que va por dentro, es el ego que repite lo mismo, lo mismo. Es algo muy interesante eso. Por eso nos autoengañamos en realidad. Pero lo que hace el ser no es eliminar el ego. Ese es el mensaje que nos dieron por 2 o 3 mil años. Eso es un paradigma que hay que cambiar, es el peor autoengaño. Pero eso se hizo para manipular a las masas. Una persona que tiene un ego infeliz es fácilmente manipulable. Una persona que no sabe qué hacer de su vida porque no es consciente, no sabe por dónde ir, es fácil, siguen a alguien que le dice por dónde ir, aparte de que se deprime. Va a necesitar a alguien que le diga por dónde ir, cómo vivir su vida. Es una persona completamente mecánica. Así que no, para que no dejarse engañar con el ego, hay que hacer un trabajo. Pero el ego, yo le doy alegría a mi ego. Si lo tengo triste, no podría sonreír. De verdad. Pero hay cosas que quiere hacer el ego que a lo mejor no son convenientes. Así de simple. De repente, alguna vez hiciste algo que ya sabes que es negativo para ti o para otra persona y tu ego tiene ganas de hacerlo de nuevo. Dice, no, eso ya sabes que no conviene. O te pones envidioso o envidiosa o vanidoso, lo que sea. Incluso hay que aprender a bromear con nuestro ego. De verdad. Hay que aprender a reírse de uno mismo inclusive. El ego siempre está ahí, ¿saben? Y hay que cuidarlo y manejarlo más o menos como un animalito. Que si le das de comer y le das cariño y lo tienes bien, es dócil. Pero si lo tienes mal, te va a exigir. Y te va a agredir y te va a atacar. Es el ego el que se transforma en nuestro propio enemigo. Nuestro enemigo a vencer somos nosotros mismos. Los aspectos negativos de nuestro ego que nosotros aún no aprendimos a manejar por no madurar. Sí, a ver si respondo más rápido. ¿Cuál es el significado del ego en la ceremonia cósmica, dice Guadalupe? Más o menos como lo que le estaba diciendo. Lo que hace un oficiante en la teurgia es poner a su ego físico, emocional y mental por completo al servicio del ser. Y ese ser es este ser inteligente que está aquí presente también. Ya sé que aparentemente no lo tocamos, pero ese ser es parte de todos. Es un ser inteligente, inmensamente inteligente, supremamente inteligente. Entonces, para ponerte al servicio del ser, haces que tu ego, ¿sí?, se silencie. Entonces, equilibras tu ego físico, equilibras tu ego emocional, tu ego mental, y lo pones al servicio. Lo centras para servir de canal de algo constructivo que tiene que ver con lo que llamamos Dios, o el nombre que le querramos poner.
Eso es todo. Así que en cierto momento lo trabajamos de tal manera, ¿sí? De tal manera, es que escuchan algunas cosas, pero hay otras cosas que son internas, porque le dices al ego que se ponga a hacer un trabajo. Sí, escuchen lo que hacemos, incluso lo han visto, ¿no? Pero no solo es ego, ego, ego. Antes decimos ego sum. Sí, yo soy, pero lo pongo al servicio del ser. Y es hermosísimo, porque en ese momento ya no necesitas, no tienes prestigio, no tienes que demostrar nada, no tienes que parecer nada, solo dejas que las cosas fluyan de acuerdo a lo que quiera el cosmos. Y entonces se vuelve un momento mágico, completamente mágico. Pero esa misma magia también nos incluye a los escuchantes en ese momento. Sí, sí, la persona. Estamos, bueno, al estar atentos y presentes y respetuosos en el momento, estamos en esa misma situación. Sí, sí, si la persona está viviendo el ceremonial en línea o aquí se vive un poco más fuerte que en línea, ¿eh? Y entonces esa persona también puede hacer un trabajo con su ego. Lo que pasa es que el sacerdote, digamos, no es un sacerdote de ninguna iglesia, es, digamos, un mago que se pone de puente, la carta 1, ¿no? El mago. O en el caso de Lucy, es el mago como sacerdotisa, ¿no? Pero te pones de puente, tú te vuelves transparente, completamente transparente. Y es hermosísimo, porque inclusive no sabes qué es lo que va a fluir, pero va a fluir lo que quiera el cosmos y la gente que está receptiva acá. Sí. Sí. ¿Acaso no es bueno reconocer, admirar, animar a alguien cuando hace algo bueno, tiene un logro o un éxito o ha hecho un buen trabajo? ¿Acaso las enseñanzas de Krishna no son ya muy antiguas con eso de tienes derecho al trabajo y no a los frutos? Dice Valdemar. Sí, podría tomarse de esa manera, pero también es sí la primera parte. Sí es bueno fortalecer el ego, de nuevo, vamos de nuevo con lo que decía aquí. Necesita fortalecer el ego. A un niño no tienes que, te muestra un dibujo y aunque esté horrible, dice, no, está horrible, eso me falta mucho. Claro, no lo que haya hecho, está bien hecho. Tienes que fortalecer la autoestima. Claro, sin engañarlo, pero tienes que fortalecer la autoestima. Claro que está bien si algo está bien. El ego necesita sus mimos, necesita sus caricias, necesita los masajes acá de Carmelita, todo el que quiere masajear su ego. Tenemos aquí el spa, ¿sí? Carmelita, bueno, a veces pone agujas, también tortura, pero hace varias terapias. Sí, torturas al ego. Pero salen felices, así que debe ser una tortura muy agradable. Pero claro, hay que mimarlo al ego. Claro que está bien. Está bien estimular, está bien entusiasmar, está bien fortalecer. Claro que sí. Cuando una persona lo necesita, sáquenle lo bueno que tienen. No le saquen lo oscuro. Si tiene baja autoestima, hay que subirle la autoestima. Claro que sí. Pero en cierto momento esa persona, cuando ya esté fuerte y su ego esté bien, tiene que ir afirmándose, si quiere superarse, dentro de sí misma. Pero claro, ¿cómo eso? Sacarle la luz. ¿Cómo sería eso? ¿Eso qué? De reafirmar dentro de sí mismo. Buscar la esencia, dejar de apoyarte en los pilares. Dejarme de apoyar en los mimos, en los esto, etcétera. En todo, pero no quiere decir que no necesites mimos, simplemente en no depender.
no depender de que te aduden, no depender de que te reconozcan. No. Miren, el único reconocimiento que necesitamos es del cosmos. Y el cosmos no nos está exigiendo que seamos de determinada manera. Lo único que tenemos que ser es auténticos, ser nosotros mismos. Pero la sociedad nos ha impuesto una forma de ser, una determinada manera de comportarnos, una determinada estructura psicológica. Entonces la persona que no se parece a alguien normal no es una persona aceptada por la sociedad. Y entonces recibe el rechazo de los niños. ¿Sí? Y en todas las edades sucede eso. Si tú buscas reconocimiento, y lo necesitamos al principio, sí. Por eso esto de los estímulos. Pero no hay que identificarse con el ego. Ese es el problema. Nosotros pensamos que somos el ego. El ego es el vehículo. Puedo cambiar de carroza. Puedo cambiar de ego. De hecho, cambiamos en cada ciclo de vida. Nada más que no lo recordamos. El problema es que nosotros todo el tiempo dependiendo del ego, por eso nos pueden manipular con el miedo, manipular con la vanidad, manipular con muchas cosas que tienen que ver con este asunto de, en este caso ahora, de la salud, ¿no? Incluso de la manera de comportarte. Vean, lo que está sucediendo es notable, lo que está sucediendo, muy notable. Entonces todas esas cosas del ego hacen que tu vida no sea una vida auténtica, porque vive la vida que te dicen los demás. Así que hay que averiguar qué somos verdaderamente, para poder apoyarse en lo que somos verdaderamente, no en lo que te dicen que somos, en lo que parecemos que somos. Todos nos morimos. ¿Qué te sirve tanto ego si desaparece el ego? Y cuando estás muerto va a estar ahí. Ah, mira qué bien, ahora me reconoce. ¿De qué te va a servir? ¿Sí? Inclusive está una persona hace un montón de desastres y cuando se muere, ya, era tan bueno, ¿sí? Para ver si le dan más cafecito y más comida, ¿no? Y hasta llora la gente. Ay, yo lo quería mucho. ¿Hay más? ¿Hay alguna quesadilla más? Sí. Sí. Miren, notable eso, ¿no? A nadie le importa inclusive. Es interesante todo ese proceso. Bueno, sigamos hablando. A ver. Maestro, ¿cómo fomentar una buena educación en nuestros hijos a partir del ego? Bueno, creo que lo que comenté al principio, no sé si lo dije suficientemente bien, pero si enseñamos a nuestros niños a competir consigo mismos, le estamos haciendo un tremendo bien, porque va a tener un ego fuerte a medida que se vaya superando, Pero si lo acostumbramos a que tiene que ser el mejor del grado, tal vez en cierto momento lo quebremos, porque si no es el mejor, ya sabe que sus padres no lo van a querer lo suficiente, ¿sí? Tampoco la maestra, ya sabe que no le van a poner un 10, ¿sí? Y entonces de repente la educación hoy en día es, yo diría, un poquito fatal. Nos enferman el ego desde chiquitos. Así que, ¿qué necesita un niño? Libertad y amor. Es fundamental. Y ver la manera de que fortalezca su ego, que vaya creciendo, que se vaya aprendiendo a superar a sí mismo y que compite inclusive consigo mismo y sus propias debilidades de carácter, de lo que sea. Desde niño, un niño agrede a otro niño y tiene 3 años, ¿qué hace? ¿Lo dejas que lo agreda? Sí, que lo agreda, que aprendan a defenderse. No. Dile que maneje su mal humor ese niño despacito, de buena manera, con amabilidad. No hay que reprimirlo, tampoco hay que agredirlo, porque entonces le hacemos mal, porque ya sabe que para ser más agresivo necesita ser más grande. Así nadie le va a poder decir, lo va a poder parar. Entonces necesitamos ayudarle a que vaya aprendiendo
una manera de vivir, de convivir en sociedad, pero nunca anularle su persona interior, su ser. A un niño le tenemos que dar más libertad en muchos sentidos. Y cuando es necesario hay que pararlo, porque se puede hacer mucho daño a sí mismo. Es un niño, está creciendo, está aprendiendo a moverse, ¿no? No le podemos dar una pistola cargada porque se va a lastimar o va a lastimar a alguien. Entonces, de a poquito, no lo apuren inclusive. No le exijan lo que le exijan. ¿Vieron los hermanos que se comparan? Ah, tu hermano es mejor. ¿No te pasó eso con tus hermanos? Sí. Mucho. Pues es que, pues sí, porque todos tienen un título profesional universitario. Y tú no. Menos los 3 chicos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y ahí estamos comparando. Es terrible eso, ¿saben? Lo que tenemos que ayudarle a cada niño es a ser el mismo, a alimentarle sus sueños, a alimentar lo mejor que tiene y a ir puliendo las debilidades que trae, porque ya desde niño traemos nuestras debilidades, nuestras características. Somos esencia pura, se notan muchas cosas. Lo que traemos en el alma, se notan. No solo la herencia genética, sino hay que una herencia que se llama la genética del cosmos. Bueno, respondo más cortito. ¿Cómo sería ese ejemplo de reafirmar en los niños su ego a su favor, Mar García? Bueno, lo primero, no le mientan. No le digan a un niño algo que no es verdad, porque de alguna manera eso ya le está haciendo mucho daño, sobre todo sobre sí mismo. Así que si quieren afirmar su personalidad, apoyen en lo bueno que tiene, en lo bueno que va haciendo. No necesitan reprimir tanto lo malo, sino apoyar lo bueno que tiene, desarrollarle sus virtudes, lo que va trayendo, lo que va mostrando, sus talentos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy contento porque ahora Emanuel está ahí aprendiendo piano, y tiene talento para la música. Entonces que fluya con la música, si quiere fluir con la música. Ahí veremos si quiere seguir, ¿no? Pero eso es lo que quiere, ahí va, por ahí va. ¿Qué quiere otra cosa? Fíjense, necesita su hijo. No hay que proyectarse en los hijos. Eso es el error que cometemos. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos lo vimos para nosotros. Y entonces está bien que le demos todas las posibilidades, pero él también tiene que ganarse esas posibilidades, ¿no? Lamentablemente, a veces la gente por ejemplo, ahora estaba leyendo un artículo del daño que reciben los niños que ya de bebés tienen herencias de 1.000 millones, 7.000 millones de dólares, ya tienen un capital, 45.000 millones de dólares, el hijo del creador del Facebook, y tiene 2 años. Imagínense, es un niño que jamás va a necesitar trabajar en su vida, ¿no? Jamás. Jamás. ¿Qué necesita? Bueno, ¿qué van a hacer con él? Y vi algo tremendo. Vi un video de Michael Jackson, lamento hablar de él porque ha fallecido, pero que es muy fuerte, ¿no? Y esto, entra en un lugar de esos lugares caros que tienen muchas cosas bonitas, ¿no? Y entonces, le pusieron arriba del video, todo por 3 pesos. Entonces, esto, aquello, empieza. Y cosas que ya tiene inclusive, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sé que bailaba muy bien, increíble, y que tenía algunas canciones, pero ídolos no son tan buenos como pensamos. Sí, de verdad. No son buenas referencias, ¿no? No son buenas referencias. Mucha gente, puro ego en realidad, puro ego, pura imagen, pura necesidad de tener la imagen
de algo que lamentablemente no perdura. La música sí, pero la música es algo que sale creativo del ser, ¿no? La pintura, la enseñanza, las experiencias, los grandes sabios del pasado han dejado muchas cosas, ¿no? Y seguimos aprovechándolas. Está su esencia, pero su ego desapareció. ¿Y cómo hago para durar el ego de Mama Gandhi, o el ego de Luther King, o el ego, no sé, de Jesús, el ego de Siddhartha o de Bodhidharma? No puedo. Lo único que puedo hacer es aprovechar su esencia que está viva, en lo que compartieron de su alma, pero su belleza física, su riqueza física, su apariencia fue intrascendente. A ver si respondo más rápido. Apleso dice, de mis películas favoritas y una manera simple y linda de aprendizaje para niños y adultos, no solo es caricatura, va más allá. Gracias, pero no dice cuál. No me acuerdo de cuál. La de banda. Sí, la primera es muy bella. La primera y la tercera. Y la tercera también está interesante. Dice Jorge Mateo, a veces necesitamos un maestro que nos ponga un freno en el pecho. Gracias, maestro. Al igual que un padre. Sí, un maestro o una es un padre espiritual o una madre espiritual. Claro que sí. Yo lo necesito. Mi ego lo necesita, ¿no? Para no engañarme. María Ingrid, uno de los boomies, la desaparición por los encantos del mundo. ¿Nos puede hablar sobre los demás boomies, porfa? Boomies. Supongo que se refiere a los valores de Buda, ¿no? Bueno. De tarea, maestro. De tarea. En otra... Hay muchas cosas que hablar. Lo que pasa es que en el budismo hay grandes enseñanzas. Entonces, en cierto momento, hay valores que enseñan todos los budas. Pueden encontrar mucha enseñanza en el Dhammapada. Después hay muchos pensamientos de Don Siddhartha Gautama, el Buda más famoso. Y entonces, en toda la enseñanza hay una serie de recomendaciones. Pero hay algunas cosas que les puedo decir que sintetizan esas recomendaciones. Por ejemplo, una frase increíble, y ténganla como una garantía de la inmortalidad, o sea, la trascendencia total del ego para lograr la inmortalidad se logra únicamente con incesantes actos de bondad. Así que cuando hablamos de bondad, hablamos de sabiduría, de voluntad, de amor, de libertad, de comportamiento, de ética. Estamos hablando de un montón de posibilidades que tenemos los seres humanos, que tienen que ver también con esos 7 rayos que vienen del sol. La luz del sol está alimentando nuestra creatividad, nuestra voluntad, nuestro amor, la sabiduría, está alimentando todo lo que somos, el aprendizaje del orden, del ritmo, del ritual, de la vibración, todo. Todo eso se ve de diferente manera en diferentes culturas. Así que piensen en cualidades, en valores, que si los desarrollamos, podemos lograr en cierto momento una verdadera iluminación en nuestra vida, que nos lleva a la posibilidad de la eternidad. Y eso es lo más importante que podemos vivir. Todo lo demás es intrascendente. Todo lo demás es pasajero. Si les contaran lo que pasó el domingo y lo que siguió el lunes, ¿no? Si les contara, y es pasajero.
Y además de eso, es que parecía haber una pérdida de algo valioso. Pero ¿era tan problemática la pérdida? Si en realidad lo más importante es que no te pierdas a ti mismo. Y todo lo que hablamos de los Bumis tiene que ver con un aprendizaje de no perderse a sí mismo. Y todo el engaño de la vida cotidiana, de toda esa ilusión del maya que nos rodea. Una ilusión. Vivimos de ilusiones. Vivimos de ilusiones. Nuestro ego vive de una ilusión. Nuestro ser en realidad no necesita eso. Entonces trascendemos el ego cuando trascendemos la ilusión, el maya. Y nos vamos a una vida eterna cuando trascendemos el ego. Sí. ¿Qué rol juega la humildad para tener un ego sano? Dice Ismalia. Bueno, puede ser un ego enfermo cuando uno puede decirse inconscientemente o conscientemente, estoy orgulloso de ser humilde. Y que hasta puedo usar la humildad como algo egocéntrico. Ser humilde es algo natural. Ser humilde es no sentirse más ni menos que nadie. Ser humilde es valorar a los otros. Ser humilde no es pensar que estás por encima de los demás, ni tampoco por debajo. Así que la humildad tiene que ver a veces con la sencillez, y entonces seguimos hablando de cualidades, de valores que podemos desarrollar. El orgullo, inclusive, nos sirve en el ego para superarnos, ¿no? Superarnos, ¿sí? Pero el orgullo lo podemos utilizar para este asunto de querer sobrevivir, de ver cómo te superas, te sientes débil y sales adelante, te superas a ti mismo. La humildad realmente es un estado equilibrado de la vida, porque vas por ahí sin exigirle nada a nadie, sin tener expectativa de los demás. Cuando vas por ahí con expectativas, estás esperando que los demás te sirvan, te adulen, te digan que eres el mejor. Eso es tremendo. Así que la humildad es básica. A mayor conciencia, mayor humildad. ¿Sí? Por eso Jesús, siendo tan poderoso también, porque tenía el poder de curar, venía de la enseñanza de Egipto y de los esenios, tenía el poder de curar, tenía la fuerza, el magnetismo suficiente para ponerle energía a una persona y despertarla, hacer que se sienta bien. Y eso es posible hasta con un aparato. Pero le lavó los pies a sus discípulos. ¿Cómo es eso? Es que el que quiera ser el mayor tiene que servir a todos. Así que a mayor conciencia, mayor humildad. Si la persona necesita ser reconocida, ser la persona a decir, bueno, eres el mejor del planeta, estás compitiendo con los demás. Yo me vigilo, por ejemplo, ¿no? Voy a jugar bueno, hace un mes, ¿no? Como 2 meses, venían unos chicos a entrenar para entrar en el equipo de básquet de la universidad, jugaban bien y algunos ya estaban becados, así que jugaban muy bien. Entonces yo me ponía con ellos para divertirme, pero en cierto momento ahí tú quieres también ahí hacer ver que no estás tan viejo, ¿no? Entonces es divertido cómo ves que el ego está ahí, dale un poquito de alimento, mantente humilde. Es muy importante esa parte. Y además de eso, nadie es más que nadie. Como seres, todos somos valiosos. Bueno, hay que ir terminando. Eloísa, creo que en algún momento el alma se cansa. Se dice que todo el Atlante cada cierto tiempo debe permanecer en meditación. Antes era por 10 años para poder seguir siendo inmortal. Gran compartir, muchas gracias.
Jorge Blanco, es como la pintura de la portada de Bhagavad Gita. Jorge Mateo, al ego lo inventamos negativa y positivamente, entonces, Sí, ¿la sabiduría está en reconocer la diferencia? sí, muy bien expresado. Inclusive puedes crear el ego que quieras crearte. Bueno, Incentivamos. bueno, pero mira, por ejemplo, tú, Mirtala, que eres artista porque te dedicaste al teatro, tú sabes que puedes crear un personaje, el que sea. Bueno, te vi actuar, entonces te pones en un personaje, ¿sí? Y sabes que puedes ser muchos personajes. Bueno, es ego. Uno puede crear incluso qué ego quieres tener. ¿Cómo quieres que sea tu ego? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aburrido, tímido, introvertido, vulnerable, miedoso. No, a mí no me gustó. Ahora uno divertido. No, yo tuve que cambiar mi ego, mi estructura psicológica, y además no me hacía bien. Y me presentaba ante el mundo así como nadie. Además me sentía nadie, ¿no? Y ahora no, me sigo sin sentirme mejor que los demás o peor, pero no quiero ese ego aburrido, ni tímido, ni además de eso, miedo a todo. ¿Lo creas? ¿Qué ego quieres tener? ¿Lo creas? Puedes crear tu propia realidad, la realidad que creas. Hoy, por ejemplo, lo que hicimos en el desayuno se va a concretar, porque puedes crear una realidad, la que quieras. Después les digo de qué se trata. Vas creando algo. Así que también puedes crear qué tipo de ego quieres tener. Lo mejor que se puede hacer, ahí sí les digo, entonces ahí está el prestigio y la imagen, que la imagen que tengan que ver con ustedes. Porque si tienen que mantener una imagen que no son ustedes y tienen que estar fingiendo, eso requiere una cantidad de energía enorme y entonces vives dividido. Pones una imagen y te cansas. Por eso cuando actúas te cansas. ¿Por qué? Porque estás poniendo una imagen. Bueno, hay mucha gente que vive actuando. Voy a caminar de determinada manera para que me vean. Miren, traten de que la imagen que tengan de ustedes sea la que afina con lo que realmente es. No lo que sino lo que son, lo que somos. Entonces yo fui descubriendo en mí una persona que le gustaba vivir, que tenía alegría de vivir, que quería vivir, disfrutar de la naturaleza, y entonces fui poniendo esa imagen, no la que me había creado por los traumas. Y tuve que sanar a mi ego traumado, mi ego inhibido, que no podía hablar delante de las personas, imagínense. Ahora todos los días transmito, no sé si sale bien o sale mal. No me importa, incluso si quedo mal. ¿Cuál es el problema? Así que, ay maestro, le salió mal eso. Ah, sí, cuéntame cómo fue. Ah, no, pero eso le dije, no, eso a propósito. O a veces, no, me parece ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si estás fingiendo algo que no eres, requiere un gran esfuerzo. Así que si quieren tener un ego, que por fuera sean lo que son por dentro. Eso es lo mejor que les puede pasar. Porque si no, uno tiene que andar fingiendo lo que no es. Claro, disimulen un poco si la sociedad no los acepta, un poco como para que no se muestren tanto. Hay cosas que la sociedad no acepta, ¿no? Yo me voy y veo en algunos lugares que puedes decir algunas palabras, en otros lugares puedes decir otras. Tienes que aprender a moverte en la sociedad, pero lo importante es ser auténtico y que lo que muestres sea lo que eres. No una imagen por prestigio, no una imagen que no tiene nada que ver contigo, porque entonces la gente te va a amar por lo que no eres. Y eso, ¿para qué? ¿No? Y además de eso, es intrascendente. Seas lo que seas, eres valioso. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es pensar
que porque se ha superado en algunas cosas ya es mejor que los demás. Lo peor, se vuelve vanidoso, egocéntrico, megalomaníaco, ya piensa que tiene la verdad. Para nada. Al final de cuentas, de verdad, a mayor conciencia, mayor humildad. A mayor jerarquía, mayor humildad. Sí. Tenemos que... Lorena, ¿es bueno hacer el antenaje en tu casa, meditar, ayuda al ego? Sí, claro que sí. Porque el antenaje ayuda a fortalecer el ego y luego a trascenderlo. Así que armen todo para hacer el antenaje y pueden hacer un antenaje más completo. Un antenaje siguiendo en línea algún ceremonial. Siempre hay algún gurú que transmite. Siempre. Entonces, casi todos los días hay gurús que transmiten. Así que les conviene, hacen el antenaje siguiendo un ceremonial. Así que es participar del ceremonial, mucho más que un antenaje. Enciendan las luces, pongan la mesita o pongan 3 sillas, lo que tengan en su casa, armen ese triángulo de fuego. Claro que sí. Y cuando tu ego aprende a apoyarse en lo esencial en ti, y para eso es el trabajo del rayo ceremonial, entonces ese ser humano, ya cuando le lastiman el ego, duele un poquito, pero sonríes y todo sigue muy bien. Bueno. 626 tiene 20% de batería y quedan como unas 6, 7 preguntas. Hoy necesito que me traigan urgentemente el cargador. Bueno. ¿Puede ser? ¿Tú puedes hacerme las preguntas? El cargador, por favor, porque si no, no vamos a poder transmitir. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? La respondo rápido. Una pregunta, para poder lograr esta unificación se da con la meditación en todo aspecto. Ejemplo, autoobservación sin cerrar los ojos, y la otra meditación del silencio cerrando los ojos, o incluso una meditación por visualización. Bueno, yo te recomiendo que entres al grupo de meditación. Ahora cuando terminemos, ¿me traes el cargador? Gracias. Incluso, si quieres, la ropa de meditación, porque no pensé que nos íbamos a extender. Pensé que íbamos a terminar enseguida. Pero bueno, si uno pretende ir al silencio, me voy con esa última parte, si pretende ir al silencio, necesitas trascender el ego. Para trascender el ego, necesitamos fundamentalmente dejar el ego físico, nuestro cuerpo tranquilo, relajado, centrado, en silencio. El silencio es la clave para ir al silencio, donde empezamos a percibir el lenguaje de Dios. Luego, silenciar y poner en paz las emociones. En paz, estar a gusto ahí, en ese instante, cuando se está meditando. Ahí debe comenzar con relajarse. Y luego la mente en presente, sin pasado, sin futuro, completamente en presente. Es ahí donde se puede ir al silencio. Todo lo demás no se puede contar, porque hay que trabajar el ego con meditaciones psicológicas, retrospectivas, introspectivas, prospectivas, para poder silenciar el ego y que el ego te permita ir hacia tu propio ser. Puedo decir más, pero voy a tratar de ser sintético y rápido, porque si no, no me puedo cambiar para la meditación y ya no vamos a tener batería. Sí. El trabajo altruista ayuda a equilibrar el ego y una cornejo. Sí. No solo ayuda a equilibrar el ego, te ayuda a valorar a los otros. Por eso el servicio es parte del karma yoga, y es un yoga que te lleva a la autorrealización y a la magia de generarte un buen destino. Entonces te pueden ocurrir cosas, pero que ocurran cosas, de repente se arreglan milagrosamente. Se los puedo asegurar, se arreglan hasta milagrosamente. Es algo interesante. El servicio es la clave, Irma. El servicio es la clave. El servicio altruista, el servicio que no es para
que te digan gracias, para que te reconozcan, para que te digan que sos el mejor del planeta. No, no. El servicio impersonal, con sabiduría, el servicio que le sirve verdaderamente a otros, donde eres un medio del cosmos, de esta inteligencia que está en todas partes, para hacerle bien a la persona. Ese servicio altruista es maravilloso y es clave realmente en la iluminación. Por eso dice el señor Buda, la inmortalidad, la iluminación se alcanza únicamente con incesantes actos de bondad. Le pongo altruista. Sí. Bueno, Waldemar Sepúlveda, muchísimas gracias por contestar mi pregunta. Amable maestro, Migdala, qué bonito trabajo hacen incluyéndonos, Dios los bendice. Maestro, ¿la vida es una fantasía? Edna Lorena Vaz pregunta. Bueno, no es una realidad que hay que aprovechar y disfrutar, pero sí estamos dentro de un universo mental inteligente. Nosotros mismos hasta podemos crear esa realidad, podemos influir en esa realidad, pero no es ninguna fantasía. No estamos dentro de una matrix que nos pone cómo vivir y todas esas cosas. Somos seres con cierta libertad y con una gran posibilidad de desarrollarnos, extraordinaria en realidad. Así que las fantasías son buenas también, hay que tener fantasías que podamos realizar. Las fantasías que puedes llevar a la realidad dejan de ser fantasías, son un sueño. Así que, es muy importante tener una mente creativa. Sí. Laura Jimena, ¿y estaría bien adular a quien lo necesita? Sí. Si a uno no le afecta. Sí, pero les vuelvo a decir, si quieren fortalecer a esa persona que lo necesita, lo felicitan, lo pueden apoyar, pero en lo que verdaderamente tienen, no mientan, solo que sea imprescindible, como dicen a la piadosa, pero si ustedes le afirman lo que tiene de bueno, ahí hay magia en los niños, en los adolescentes, en la misma pareja, porque le empiezan a sacar lo bueno que tienen. A veces sin darnos cuenta le afirmamos lo negativo todo el tiempo y entonces nos atraemos más oscuridad de la propia pareja o de nuestros propios hijos. Así que es muy importante, más que adular, afirmar algo que sirva. A mí me gusta eso. Y sí necesitamos todos, como cierta ayuda en ese sentido. En todos los niveles lo necesitamos. No he visto ningún nivel de conciencia que no necesite una afirmación de su parte egoica. Ninguno, Ninguno. Porque todos vivimos con un ego. Así que nos gusta que nuestro carruaje esté reluciente, que esté bonito, que sea rápido, que esté bien. Claro. Qué lindo carruaje que tiene el Señor. Eso te está diciendo, señorita, qué lindo carruaje que tiene, ¿no? Pero entonces esa alma está contenta porque tiene un buen carruaje. Sí necesitamos un poquito de ayudita. ¿No terminamos? No. Ay. ¿Qué piensa de los maestros hacia la hermandad blanca? Bueno, yo pienso que hay seres humanos que lograron realmente un nivel de concentración mental, un cuerpo neurofluídico lo suficientemente fuerte como para trascender la vida física, seguir vivos y que pueden trabajar en un plano mental superior. De hecho, cuando mencionamos en este linaje a dos maestres, por ejemplo, el maestro Serge Reynaud de la Ferrière y el maestro Estrada,
el hermano mayor, que le decimos el hermano mayor, estamos trabajando con su mente, con su fuerza mental, pero sabemos que han fallecido las personas que tenían ese vehículo, pero no pensamos en las personas que fallecieron, sino en la fuerza mental. Así que sí hay fuerza mental en el planeta que mantiene cierto equilibrio. El poder que ven material no es el verdadero poder que sostiene el planeta. Jennifer Muñoz, yo tengo cara de ser una persona seria y enojada, sin embargo no es así, pero es la primera impresión que doy a las personas y ya después que me conocen cambian de opinión, pero ¿cómo puedo cambiar esto? Bien, mírese al espejo muy seguido durante varios minutos diariamente. Observe su rostro y empieza, cuando reconozca cómo es su rostro, que parece enojada, su boca a lo mejor va para abajo, su frente a lo mejor hay tensión, empiece a aflojar su rostro. Vaya a su espejo cuando está contenta y empieza a dibujar esa alegría en su rostro. Empieza a sonreír. Cuando haga meditación sonría, cuando haga hatha yoga sonría, cuando camine sonría. Empieza a dibujar en su rostro lo que siente usted internamente, porque lamentablemente eso es producto del pasado. O sea, ha creado una imagen. Yo también tenía una imagen que no era la que correspondía con mi estado interno, así que tuve que cambiar, digamos, mi rostro. Hasta que un día me empezaron a decir que tenía cara de pícaro, que esto, ya dejé de tener cara de nada, o de tímido, o de miedoso, o de persona introvertida, o de serio, que me gustaba, ¿no? Sí, persona seria. Si alguien me dice, maestro, ¿está serio? Dije, uy, mi rostro, me olvidé de que mi rostro tiene que representar el estado en que estoy. O a lo mejor sí estoy serio. Entonces digo, sí, estaba pensando en tal cosa. Fíjense de que su rostro dibuje su estado verdadero. Es muy importante. Hay que hacer un trabajo en ese sentido. Muy agradecido. Saludos y muchos saludos. Muy agradecido por esta oportunidad. Sí, muy agradecido. Seguimos conversando. En un rato, a las 7, comenzamos a meditar y transmitimos. Voy a pararme. ¡Ay! ¿No se ve? Me permiten. A ver. Ahí está. Gracias por esta oportunidad. Paz. Gracias.